Buen día, mi nombre es Sebastián Cano Fonseca. En este caso voy a hablar sobre el capítulo 7 del libro El Jardín de Newton para la clase de física calor y ondas. El capítulo 7 entonces nos habla sobre Albert Einstein, nos dice que es el espejo del siglo XX, ya que es una persona característica que muestra muchas cosas que sucedieron en este siglo y que marcaron la historia. Entonces nos indica que muestra desde lo más genial a lo más elemental, de lo más esencial, lo mejor y lo peor de este siglo. También se dice que este personaje actualmente es la cara pública de la ciencia y en este caso el autor se extiende más en detalles biográficos que en los demás capítulos. Entonces, la primera parte de este capítulo dice Einstein, Alemania y el siglo del Holocausto. Einstein se vio afectado por el dominio de Adolf Hitler debido a que Einstein tenía procedencia judía. A pesar de que él nació en Alemania el 14 de marzo de 1879, sus padres eran judíos. Y pues esta procedencia terminó marcando a lo largo de su vida. A pesar de que eran judíos, ellos querían tanto él como sus padres querían ser buenos alemanes y pues finalmente no querían apegarse a idealismo, sino querían simplemente ejercer una profesión sin inconveniente. En 1894, Einstein ya no soportaba los idealismos de la filosofía alemana y se mudó junto a su familia a Pavía. Él renunció a la nacionalidad alemana y años después obtuvo la nacionalidad suiza, que fue la única que llevó con orgullo a lo largo de su vida. Él decía que por herencia era un judío, por ciudadanía un suizo y por mentalidad un humano, y solo un ser humano, sin apego especial alguno por ningún estado o entidad nacional. Entonces él no intentaba tener mayor idealismo o apego a un idealismo en concreto. Él, a pesar de que rechazó la nacionalidad alemana, amaba y respetaba su cultura, así como también el idioma. Y pues respetaba muchos físicos y científicos de este país, como Schopenhauer, Kant o Mach, entre otros. En cuanto a música, él admiraba a Beethoven y pues estimaba mucho a Bach y a Schubert. Einstein fue un fruto de la cultura alemana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y pues sin importar lo mucho que éste la detestara, pues digamos que esta cultura también se generó ciertas cosas buenas sobre Einstein. Él decidió romper sus relaciones con Alemania el 30 de enero de 1933, apenas llegó Hitler al poder. Y desde 1932 él jamás volvió a este país. Él decía que mientras se le permite elegir, solo vivirá en un país en el que haya libertades políticas, tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y pues estas condiciones en ese momento no existían en Alemania. En octubre de 1933 él entró a la Escuela de Matemáticas del Instituto for Advanced Study de Princeton y desde este momento nunca volvió a abandonar el suelo norteamericano. Él decía que cuando vivía en Suiza no se daba cuenta de su judaísmo, se dio cuenta de esto al llegar a Alemania y que ese descubrimiento se lo debía más a los gentiles que a los mismos judíos.
Él fue en su vida muy amable con el pueblo hebreo y por eso después de que murió el primer presidente de Israel, le ofrecieron este cargo. Entonces acá vemos la carta que le enviaron a él a mano izquierda y a mano derecha observamos el rechazo que él dio, justificando que no tenía la aptitud natural ni tampoco la experiencia para tratar eh, funciones oficiales. Y acá, bueno, acá observamos la concepción judía que tenía Albert Einstein. Él, digamos que tampoco era muy apegado a la religión, sino que pues tenía un ideal democrático de que los judíos pues, solo querían justicia social y la idea de la obligación de ayuda mutua y tolerancia entre toda la humanidad. Bueno, aquí la siguiente parte del capítulo hablaba sobre los años de formación, de esperanzas y de frustraciones de Albert. Al año de nacimiento se trasladó a Múnich. Eh, Allí sus padres empezaron un negocio, su padre y su tío empezaron un negocio de agua y de gas, pero luego se dedicaron a la electrotecnia. Y bueno, Albert, a pesar de que empezó a hablar hasta los 3 años, no tuvo ninguna dificultad en la escuela. Al contrario, era un muy buen estudiante. Entró a los 9 años al gimnasio Luitpold y luego se trasladó con su familia a Italia. Él, al llegar a Italia, eh, intentó entrar a una escuela prestigiosa de este país, pero pues por no tener certificado de segunda enseñanza y no tener 18 años, tuvo que realizar un examen de admisión. En este examen él fracasó. Luego siguió el consejo del director de este instituto y se matriculó en una escuela para continuar su educación secundaria. Einstein comenzó a solicitar la nacionalidad suiza desde finales de 1899 y la obtuvo hasta el 7 de febrero de 1901. Desde este momento se declaró una persona de nacionalidad suiza por el resto de su vida. En octubre de 1896 obtuvo su título y entró al departamento sexto de la Escuela Politécnica de Zúrich. Esta escuela era para maestros especializados en temas matemáticos y científicos. Allí, en este instituto, se encontró con una serbia llamada Mileva Maric, que posteriormente sería su esposa. Y allí también pues, siguió 8 de los cursos de física experimental de Heinrich Weber, principalmente sobre electrotecnia. Em, Luego de graduarse, él quería realizar una tesis doctoral en el laboratorio de Weber, donde también quería que este personalmente lo guiara. Pero pues cuando terminó, él también quería, cuando terminó los estudios, él quería conseguir un puesto de asistente en algún laboratorio científico. Pero a pesar de pasar muchas propuestas a varios científicos importantes, lamentablemente ninguno le dio una respuesta positiva o en la mayoría de los casos no, ni siquiera le contestaron. Entonces, pues él creyó que era la culpa de Weber, tal vez por sus malas enseñanzas o porque le había dado malas referencias. Entonces, cuando Weber murió, él dijo que la muerte de Weber es buena para el instituto. Y pues Einstein nunca perdonó a Weber, culpándolo de que no lograba entrar como asistente en ningún laboratorio por su culpa.
Bueno, se casó con Mileva el 6 de enero de 1903 y en 1901 le contaba que ya se había presentado ante muchos físicos, pero con ninguno había obtenido éxito. El padre de Albert, al percibir esto, también le escribió una carta a Oswald sin que Albert lo supiera. Y pues, al igual que Einstein, no obtuvo ninguna respuesta de Oswald. Entonces, pues digamos que en esta época, en esta primera época, fue una época de muchas frustraciones porque no encontraba una salida o donde aplicar sus conocimientos. Luego, en, en 1901, el profesor del Politécnico de Winterthur le escribió que si lo quería sustituir por un tiempo mientras él iba a prestar su servicio militar. Y por otro lado, uno de sus amigos, el padre de uno de sus amigos, le ayudaba a conseguir un puesto estable en la Oficina de Protección de la Propiedad Intelectual de Berna. En 1902 recibió un empleo provisional de técnico experto de tercera clase en la Oficina de Patentes. Y bueno, mientras trabajó en la Oficina de Patentes, durante cierto tiempo, pues trabajando 8 horas al día y 6 días a la semana, es que aprovechó que le quedaba tiempo libre para escribir sus tres grandes artículos. Entonces, acá ya empezamos con las contribuciones científicas. Eh, los tres trabajos de los que se hablaba anteriormente serían entonces el primero habla sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz. En este habla sobre la radiación electromagnética. En el segundo habla sobre el movimiento requerido por la teoría cinético-molecular de calor para partículas pequeñas suspendidas en fluidos estacionarios. Y pues este estudio le permitió bueno, realizó también un análisis teórico del movimiento browniano que permite a este personaje realizar una demostración de la existencia de los átomos de tamaño finito. Y el tercero habla sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, creando la teoría de la relatividad especial. Y bueno, todos estos tres artículos los escribí. Y bueno, Planck introdujo en 1906 el nombre de teoría relativa, ya que Einstein en 1905 solamente había hablado del principio de relatividad. Por otro lado, Einstein en 1905 publicó su famosa expresión matemática que lo hizo, digamos que famoso, que es E igual a mc al cuadrado, donde E es la energía, m la masa y c es la velocidad de la luz. Y pues para confirmarla, también sirvieron las explosiones nucleares que dieron término a la Segunda Guerra Mundial, sirviendo para evidenciar que la masa y la energía son equivalentes. Luego de esto, a partir de 1911, Einstein se dedicó casi de manera exclusiva a buscar una teoría de interacción gravitacional que fuese compatible con los requisitos de la relatividad especial, ya que las teorías de Newton no satisfacían estos dos principios. Y para esto se basó en el principio de equivalencia, proponiendo la idea de que a distancias pequeñas, un sistema de referencia acelerado es equivalente a un campo gravitacional. Después de esto, Einstein prefirió el mundo de la relatividad general
Y pues digamos que uno de los principales obstáculos que él tenía era que él no quería que el resultado de una medida dependiese del proceso de medición, ya que esto era incompatible con la definición aceptable del concepto de físicamente real. Bueno, Einstein alcanzó a ser visto como un científico filósofo, ya que en un principio cuando era un poco descabellado pensar en el tema de la relatividad especial, él solamente podía proponer su teoría, pero no tenía cómo hacer que las personas la entendieran por medio de cálculos, porque pues hasta ahora la estaba proponiendo. Entonces en esta época él fue visto más como un filósofo que como un científico. Luego ya fue visto cuando ya se descubrió que sus teorías sí eran ciertas, ya empezó a ser visto como un científico profesional respetado, donde dos personas, Henry Poincaré y Marie Curie, encargados de elaborar un informe sobre Albert Einstein, dijeron que admiraban mucho los trabajos que él publicaba y que creían que los físicos matemáticos están de acuerdo en considerar que estos son trabajos sin duda de primer orden. Bueno, acá ya el autor nos deja de hablar de temas científicos y nos habla más de temas personales de Albert Einstein. Entonces nos dice que el 6 de enero de 1903 Einstein contrajo un matrimonio con Mileva Maric. Eh, Acá pues digamos que hay evidencia de varias cartas que él le enviaba a ella o que ella le respondía, cartas pues amorosas. Estas cartas actualmente están siendo subastadas eh, porque pues son digamos que parte importante de la historia o pues de un personaje importante. Eh, Se cree que Mileva tuvo una hija de Albert antes de que estos se casaran. Según las cartas la llamaban Lizer, pero pues de esta hija no se sabe nada, se cree que fue dada en adopción. Luego ya después se casaron, tuvieron dos hijos, Hans Albert, que llegó a ser profesor de ingeniería y murió en 1973, y Edward, que falleció en 1965 en un hospital psiquiátrico suizo, donde lo recluyeron por esquizofrenia. Entre Albert y Mileva se fueron deteriorando las relaciones y se terminaron separando. Y antes de que se separaran, se evidenció una carta donde Mileva le ponía varias condiciones a Albert, donde pues se evidencia que sí, efectivamente eh, tenían sus inconvenientes de por medio. Principalmente pues le decía que no, no iba a salir con él, que cuando ella le dijera que él se retirara, él debía retirarse inmediatamente y bueno, otras cosas más. Él respondió finalmente que no está dispuesto a, digamos que, resistirse a sus tonterías y pues finalmente deciden divorciarse. Y pues de aquí se dice que Albert Einstein ve la ciencia como una salida para huir de la dureza de la vida. Luego se casó con Elsa Einstein. Ella era prima de Albert. Eh, Ellos dos se relacionaron otra vez en Berlín y allí Albert le dijo que la amaba. El 2 de junio de 1919 ellos dos se casaron. Ellos no tuvieron hijos. Eh, digamos que también se descubrieron ciertas amoríos
que Albert Einstein tenía, digamos que por fuera. Con una de estos amoríos fue con Margarita Kokhenkova, quien era una espía rusa soviética, una espía soviética. Esta mujer era esposa de un escultor ruso, Sergei Kononenko. Esta, además de ser espía, era secretaria ejecutiva de la Sociedad Americana para ayudar a Rusia. Y pues se descubre también que esta mujer tuvo varios amoríos, además de que tuvo con Albert, por lo que se sugiere que ya estaba pues bastante entrenada para mantener cubierta la relación con Einstein. Después nos habla que Albert Einstein era un pacifista que apoyó tratados como que la guerra, mm, bueno, prácticamente acá nos dicen que la guerra no va a dejar nada bueno para ninguno de los países que estén involucrados, todos tienen algo que perder. Pero pues a pesar de sus ideas pacifistas, él contribuye al establecimiento del proyecto nuclear estadounidense, con el que se enviaron 2 bombas atómicas a Japón. Albert Einstein le dice al presidente Franklin que el uranio es importante fuente energética, pero pues también es una fuente de bombas poderosas capaz de acabar con puertos y sus zonas aledañas. Le indica también que pues Estados Unidos no tiene buenas fuentes de uranio y que las principales fuentes están en el Congo belga. Entonces para esto le aconseja asegurar fuentes de uranio para Estados Unidos. Pues para esto se tenía que hablar con el gobierno y acelerar estudios desarrollados sobre este tema. Einstein también tenía temor ante las ideas y el dominio de Hitler, por lo que en algunos casos se vieran afectadas sus creencias pacifistas, indicando que en tiempos difíciles, cuando las pasiones y la sangre empañan la tierra, la pureza es un bien que se agota rápidamente. Bueno, después ya fue reconocido como científico famoso. Esto pasó a ser desde 1919, cuando una expedición británica confirmó que efectivamente las trayectorias de la luz de algunas estrellas durante un eclipse de sol eh, verificaron que los rayos de luz cambian de dirección en presencia de campos gravitacionales, que pues era la teoría de la relatividad que mencionaba Einstein, o que él proponía. Pero pues antes de esto sus colegas pues efectivamente se daban cuenta de lo extraordinario de sus ideas científicas y pues después de que empezó a ser reconocido ya rara vez tuvo la paz que siempre dijo desear y buscar. Y bueno, ya después de ser famoso, él murió en Princeton el 18 de abril de 1955 como consecuencia de un aneurisma aórtico y pues nos deja un mensaje. Que si no se llega a ser más justo, más pacifista y más racional de lo que somos o de lo que eran en esa época, entonces que el diablo te lleve. Y bueno, finalmente la bibliografía, El Jardín de Newton y bueno, una foto de Albert Einstein de 1947. Y pues esta sería la exposición. Muchas gracias.